Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros que nos están escuchando. Hoy mi grupo y yo vamos a hablar sobre la posdemocracia. Para empezar, yo, Luana Rodríguez, voy a definir lo que es la posdemocracia. Para empezar, este concepto hace referencia a la actual situación política que estamos viviendo, en donde la democracia se ha ido distorsionando o degenerando debido a un capitalismo globalizado y porque los partidos políticos han perdido su base social. Esto quiere decir que el poder ha sido otorgado a las clases de nivel socioeconómico alto, haciendo que el sector privado tome control de las decisiones políticas. Para explicar más esto, nos podemos remontar al siglo XXI actual, en donde la democracia ha pasado un momento paradójico. Si bien todos los países o la mayoría de ellos han adoptado la democracia como sistema político, hay países como Japón o Estados Unidos que la han adoptado pero no la han llevado a la práctica. Hay una escasa práctica en el país sobre la democracia. Los ciudadanos tienen poco optimismo sobre los políticos y además desconfían de ellos. Esta falta de práctica de la democracia contradice todo lo que esto significa porque no se le da una libertad y justicia debida a los ciudadanos. Cabe resaltar que actualmente las democracias se denominan también como democracias liberales, pero esta se trata de un modelo elitista más que nada, ya que se muestra poco interés por la participación de los ciudadanos. Sin embargo, hay un modelo ideal sobre la democracia que es que se dé oportunidades a todos los ciudadanos para participar en la vida política, no solo mediante las votaciones, sino también mediante las deliberaciones y formando parte de organizaciones autónomas. Esto sería lo que sería una democracia ideal, pero actualmente en el modelo liberal el debate electoral se limita más al espectáculo que tiene como objetivo persuadir. Esto hace que los ciudadanos participen de manera inactiva, de una manera pasiva y más más reaccionan ante la política, ante los estímulos de la política, y no toman acción sobre esta. Bueno, ante todo lo que he dicho sobre democracia, podemos decir que la posdemocracia nace cuando empieza a haber un pensamiento o un sentimiento por parte del ciudadano de pesimismo o de desencanto ante esta falsa democracia o democracia distorsionada que se está dando, ya que no se les otorga las libertades y la justicia debida en la democracia. Bueno, ahora hablaré sobre Colin Crouch, que es un sociólogo que ha estudiado la posdemocracia. Él explica la posdemocracia mediante una parábola. La parábola se explica así. Dice que en el punto de inicio de la parábola está la predemocracia, que es la ausencia de la democracia, por así decirlo. Y luego la parábola va creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a la cima, que es el momento democrático. Este momento democrático es en la Revolución Industrial, cuando los obreros empiezan a darse cuenta de sus libertades y derechos. Ese es el momento democrático. Después la parábola sigue, pero va cayendo a lo largo del tiempo hasta llegar al punto final, que es la postdemocracia, que podría decirse que es una falsa democracia o una caída de la democracia. Es por eso que está en el punto final de la parábola. Y bueno, cabe resaltar también que las clases trabajadoras son las más afectadas, ya que se han vuelto clases declinantes debido a esta economía globalizada y diversificada. Por último, para resumir y para tener dos ideas sobre la posdemocracia, está Crouch, que primero nos dice, como dije anteriormente, que la posdemocracia, la primera situación, es este pensamiento o sentimiento de desencanto, pesimista sobre esta falsa democracia que estamos viviendo, en donde se toma más lo que dice una minoría, que son las grandes corporaciones, la élite de la política. Se toma más lo que la minoría dice que lo que dice la mayoría de las personas corrientes. Y la segunda situación que explica Crouch, en pocas palabras, es la manipulación política, ya que los políticos son más que gobernantes, son llamados vendedores porque su objetivo es persuadir a sus clientes mediante los medios como la publicidad. Bueno,
A continuación hablará mi compañero Álvaro Atoche. Mi tema es cómo el poder llegó a las empresas y a las instituciones. Para entender mejor el tema es necesario mencionar algunas definiciones, como lo que es el poder. El poder son valores en torno a dos actores sociales, que pueden ser instituciones, Estado o ciudadanos. Este poder es una capacidad relacional en el cual, por ejemplo, se pueden ver dos actores sociales. El primer actor tiene el poder, por lo tanto tiene una influencia mayor hacia el otro actor. Esta influencia va a permitir que este actor realice actividades que beneficien intereses y voluntades de que tiene el poder. Para entender esto, voy a mencionar ejemplos más adelante. Ahora, hay dos maneras para que esto suceda, como está en la coacción y los discursos. La coacción es más como obligación, como dictadura, clientelismo, y discursos que son como venta de humo, entre otros. Ahora voy a explicarles lo que sucedió. Las empresas que se expandieron mundialmente, evolucionaron, comenzaron a ser potencias, comenzaron a tener más valor en todas las ciudades, en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los ciudadanos comenzaron a reclamar derechos, demandaron leyes que les beneficien y permitan una buena forma de vida a ellos. Entonces el Estado les iba a brindar estas leyes, estos derechos. Pero ¿qué es lo que pasaba? Muchas veces estas leyes y derechos no benefician a las empresas. Por lo tanto, las empresas le reclamaban al Estado. Entonces el Estado tiene que ver entre las empresas y los ciudadanos. Pero muchas veces se iba a inclinar a las empresas, ya que las empresas sobornaban al Estado y generaban lo que es corrupción. Esto ocasionaba de que ante esto se crearan leyes no en torno a la sociedad, al ser humano, sino a la gente que solamente pensaba en ambición y en crecer y en dinero, y en ellos mismos más que nada. Entonces, ¿cómo se emplea este poder? Las empresas tienen el poder sobre los ciudadanos. Entonces, hay una relación entre el Estado, que es controlado por las empresas, y los ciudadanos. Ahora, si bien esta relación de poder debería ser recíproca, en otras palabras, que se beneficien los dos lados, no es así, ya que el Estado, que es dominado por la empresa, domina y controla a los ciudadanos mediante la coacción y discursos, que ahora voy a darles ejemplos. Coacción, que se genera como violencia. Se puede como que llegar al lado de corrupción, de dictadura, que por ejemplo muchas veces el gobierno impone obligaciones a los ciudadanos para que cumplan algunas actividades que las empresas quieren. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, se pueden apreciar un montón de ciudadanos en los cuales viven en pobreza, que no tienen muchos derechos a la vivienda, no tienen agua, no tienen alimentos. Y se pueden ver también otros casos de familias que son de empresas, que tienen un montón de dinero. Se puede ver un gran ejemplo, es un gran ejemplo de lo que está sucediendo. Las empresas buscan el control de los ciudadanos, a tal punto que los ciudadanos llegan a hacer actividades que benefician solamente a las empresas. Y las empresas no le toman atención a los ciudadanos. Por lo tanto, los ciudadanos viven en pobreza, viven en total abandono. Mientras que las empresas, mediante el control del Estado, que implementa leyes que solamente los beneficia a ellos, viven en paz y en gloria. Entonces, otro del clientelismo que se va a mencionar adelante es como que el Estado obliga a los ciudadanos pagándoles o haciéndoles favores para que estos le dieran su voto a favor o como que obedezcan al Estado. Ahora, los discursos. Los discursos son como ventas de humo. Se puede decir que mediante, por ejemplo,
los periódicos, la televisión, presenta más que nada entretenimiento y como que distrae a la sociedad y no permite que ésta vea lo que realmente está pasando en el país. Muchas veces esto se ocasiona ya que las empresas mismas que controlan todo también controlan obviamente la prensa, los medios de comunicación. Entonces, obviamente, si la empresa tiene algo que no le beneficia, una noticia, algo que le trae menos clientela, menos personas que puedan consumir su producto o beneficio, entonces no lo van a poner en su prensa. Pondrían otro tipo de noticias que distraigan, confundan a la gente y no le permitan ver lo que pasa realmente, lo que daña a su empresa, que obviamente daña a la sociedad. Entonces, esto se ve en varias ocasiones cuando, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, en redes sociales, que es el nuevo terreno ahora de lo que es el poder, se puede ver ese poder mediante globalización y redes sociales, o redes en general. Las redes tienen un objetivo. Ese objetivo muchas veces es manipulado por las empresas, quienes mueven esos objetivos a su poder, las manipulan. Entonces, obviamente las redes presentan noticias como de famosos o realities, que por ejemplo en este país hay mucho impacto en la población, y entonces las personas comienzan a prestarle más atención a esto y no se preocupan tanto de que no pongan tanta noticia preocupante sobre cómo está económicamente nuestro país, entre otros casos. Ahora, la violencia, estos dos casos, coacción y discursos, permiten que ya no haya una relación de poder, ya no hay una relación recíproca, solamente hay dominación del Estado, en este caso de las empresas y Estado, sobre los ciudadanos. Entonces esto ya es dominación, esto es implantar una disciplina y no es dejar sus derechos libremente. Entonces es muy importante mencionar y llegar a la conclusión de que el poder relacional entre los actores sociales, que en este caso es el Estado y los ciudadanos, debe ser recíproco, pero que el problema no es esta relación de poder, el problema es la dominación que las instituciones generan, ya que solamente piensan en sí mismas. Ahora, otro ejemplo clave de cómo las empresas gobiernan últimamente es, por ejemplo, cuando los famosos, que son grandes influenciadores en la sociedad en la cual viven, no saben nada de política, no saben nada de derecho y muchas veces son llamadas por las empresas, quienes estas le dicen, ya, está bien, te pago tu campaña, te apoyo monetariamente para que subas y postules. Entonces el famoso persona influenciadora sube y arma su campaña. Entonces, como tienen gran poderío en los ciudadanos, suben a lo que es congresistas, ministros, entre otros. Entonces, cuando están en la cima, cuando tienen el poder, las empresas muchas veces te dicen, ya, ahora sí, devuélveme el favor que te di. Ahora, estas personas como que implementarían derechos o leyes que favorecían a las empresas y no tanto a los ciudadanos. Ese es un claro ejemplo de cómo las empresas tienen dominada y tienen el control ahora de todo. Y vivimos en una sociedad en la cual ya no se respetan tanto los derechos de los ciudadanos, sino más importan las empresas, quienes controlan todo. Vale, la redundancia de lo que acabo de mencionar. Ahora les voy a pasar con Ale Garcés, que va a explicar más sobre otros temas como el consumismo. Ya. Hola, soy Alexandra Garcés y voy a responderles la pregunta de cómo pasamos de ser de ciudadanos a consumidores. Entonces, la globalización neoliberal da paso a un sistema político postdemocrático. Hoy en día las decisiones en cuanto a política y economía no le toman importancia a lo que los ciudadanos quieren. Esto comienza en la democracia. En la democracia existía la idea de ciudadanos y un Estado. Sin embargo, surgió el capitalismo, el cual erosionó en el posmodernismo. Y al erosionar a diferentes estados, esto se distorsionó. Aparte que los inventores del modernismo murieron reflexionando y cuestionándose acerca de esto.
entonces dejaron el paso libre a los capitalistas. Esto generó que instituciones como el Estado pasen a ser solo una imagen sin función. El proyecto capitalista tiene como objetivo recaudar dinero, ganar dinero. Entonces esto cambia la forma en que nos enfocamos. Por ejemplo, el presidente Trump compró deudas a diferentes estados y de esta manera amasó su fortuna. Pero acciones como esta provocan consecuencias negativas no solo sociales, sino que económicas para los países. Ya, al distorsionar la manera de actuar y pensar de nosotros, se generan cambios y consecuencias negativas. Por ejemplo, en la modernidad, las personas, cuando entraron a la universidad, se enfocaban, sea cual sea la carrera que estudiasen, se enfocaban en el bien común. Hoy en día, solo nos preocupamos por nosotros y por el bienestar propio. Otro ejemplo sería cuando empresas vienen del extranjero, o sea, empresas internacionales llegan al Perú y solo se preocupan por vendernos un producto. No se preocupan por nosotros, no se preocupan por los ciudadanos peruanos, sino que se preocupan únicamente por vender el producto. Entonces, de esta manera nosotros pasamos a ser de ciudadanos a consumidores, pasamos a ser consumidores. Otro ejemplo sería de Estado consumidor, o sea, pasamos a ser un Estado consumidor. Otro ejemplo de esto sería cuando una persona postula el Estado, ya no se enfoca en las leyes a futuro para el país, no, sino que regala tuppers con dinero y así las personas votan por esa persona y de esta manera ganan las elecciones. Entonces esto provoca una fragmentación en los diferentes estados y provoca que algunos países se vuelvan una fuente de otro tipo de países que se vuelven financieras. O sea, provoca que países solo se enfoquen en lo financiero y no en otro ámbito. Ahora doy paso a Víctor Muro. ¿Qué tal? Muy bien, ahora yo voy a pasar a hablarles acerca de la criminalización del reclamo ciudadano. En primer lugar, para poder hablar de criminalización del Estado, de reclamo ciudadano, voy a hablar de respeto y de la libertad de expresión, que es un derecho. Para hablar de respeto, es un sentimiento positivo que contiene la veneración, el reconocimiento para otra persona o cosa. En ese caso, como estamos hablando de la sociedad y de las personas, nos estamos refiriendo a personas. Muy bien. En segundo lugar, cuando hablamos de libertad de expresión, estamos hablando de un derecho que está constituido en la Declaración de los Derechos Universales Humanos y que se encuentra en el artículo 19. Esta constitución fue deliberada en 1948. Este derecho nos explica que las personas pueden dar su opinión libremente y pueden dar a conocer lo que sienten sin ser oprimidos. Cabe resaltar que este derecho trae consigo un deber, el cual de que las personas no pueden oprimir a las demás y no pueden causar alboroto público. Muy bien, ahora me voy a apoyar un poco en las ideas que mencionaron mis compañeros Álvaro Toche, que fue la segunda intervención, y mi compañera Alexandra Garcés, que me anticipó. Álvaro Toche dijo de que las empresas tienen los mayores beneficios sobre los consumidores y Alexandra Garcés dijo de que los ciudadanos ahora son consumidores. Eso es muy cierto. Para centrarme en la problemática de esta posición, la cual es la criminalización del reclamo ciudadano, voy a partir de los derechos que tiene el consumidor, los cuales son el poder elegir libremente, el poder ser escuchados, de que la empresa vele por su seguridad. Cuando los ciudadanos consumidores se dan cuenta de que estos derechos están siendo incumplidos
optan por salir a las calles y dar su opinión libremente o simplemente levantar voz de que no están siendo escuchados. ¿Esto qué hace? Que la empresa capitalista se vea favorecida ya sea por la publicidad o por el periodismo. Pues, ¿cómo? La publicidad. Las empresas capitalistas solo buscan el consumismo y no se preocupan por el bienestar de los consumidores, por lo que en su publicidad solo muestran aquello que quieren que la gente compre, pero sin importar el bienestar. Esto la gente lo sabe muy bien y lo ha aprendido muy bien. Pero, ¿de qué les sirve salir a las calles si se van a topar con la prensa? Esta prensa también está comprada por el mercado capitalista. ¿El por qué esto? Es porque muchas de estas noticias o noticieros o periódicos están siendo parte del sponsor de estas empresas y buscan apoyar a estas empresas y dejarle de lado a la ciudadanía, la cual forma parte del ambiente público y necesita ser escuchada. Ahora, el Estado cómo oprime a la ciudadanía por medio de la legislación y de la fuerza. La legislación por medio de leyes y la fuerza por medio de los policías y arrestos. Para finalizar, ¿qué es la criminalización del reclamo ciudadano? La criminalización del reclamo ciudadano es la problemática que surge al ver el consumidor ciudadano de que no se están cumpliendo sus derechos por medio de la empresa capitalista y busca levantar su voz de reclamo. Esto no parte directamente del ciudadano, sino parte de las empresas capitalistas que buscan oprimir la voz del ciudadano que está en todo su derecho a reclamar. Muy bien, ahora les voy a dar pase con mi compañera Andrea de la Vega. Bueno, yo voy a hablar sobre los partidos políticos y la corrupción. Bueno, hay varios casos controversiales que representan verdaderamente lo que es la postdemocracia, como por ejemplo la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit. Bueno, lo que voy a decir ahora son datos que he leído. Hay una fuente que nos revela que jóvenes entre 18 y 24 años no fueron a votar a este referéndum. Esto representa el desgano que siente las personas, los ciudadanos, al participar de la vida política. Y por otro lado, también hay otros datos que nos dicen que la mayoría de personas que votaron para salir de la Unión Europea pertenecían a sectores industriales que habían sido abandonados por el gobierno británico y que en verdad sus necesidades no eran representadas en este sistema mercantilista que en verdad es la Unión Europea. Y bueno, votaron para salirse, lo que representa lo que es la postdemocracia. Bueno, por el otro lado tenemos la corrupción. Para entender bien la corrupción, primero vamos a dividirla entre los individuos que hacen la corrupción. Es ellos y nosotros. Ellos son las entidades gubernamentales y nosotros somos los ciudadanos. Para que haya corrupción, primero no solamente la corrupción la hace las entidades gubernamentales, sino también nosotros. Y esto se representa en el día a día, o sea, puede ser en el colegio, en las universidades, etcétera. O sea, la corrupción la vemos en todos los lados. Hay varios casos de corrupción controversiales, como por ejemplo el de México, el de la compra de la Casa Blanca, que fue que el presidente Enrique Peña Nieto compró una casa con su esposa. Y esta casa era una compra ilícita de una constructora que trabajaba con el gobierno. Después también vemos el caso de Odebrecht, que financió a un montón de partidos políticos para que se postularan en la presidencia. Y también un caso parecido sucede en Chile. Entonces aquí podemos ver que los partidos políticos no trabajan en sí para la población, o sea, no trabajan porque no nos representan, no nos dan las necesidades, no nos escuchan, sino también ellos trabajan para las empresas y las empresas para ellos. Es algo recíproco que sucede. Esto también se puede ver, por ejemplo, en el caso peruano, en el fujimorismo, que tiene varios casos de corrupción vinculados con el narcotráfico, como por ejemplo, esto sucede desde la época de Alberto Fujimori, por ejemplo, el avión que
tenía carga de droga, los Vladivideos, en donde pagaban a las empresas de comunicaciones para que digan lo que el gobierno quería y no lo que verdaderamente sucedía, o si no para beneficiarse a sí mismos. También sucede que Vladimiro Montesinos también trabajaba con una red de narcotráfico, o sea, el cartel de Tijuana. Y también hubo un caso de que el año pasado salió, que se le encontró droga en la empresa de Kenji Fujimori, y el Estado no hizo nada para cubrirse. La corrupción sucede, pero el Estado no hace nada para poder acabar con esta corrupción. Después también otro caso de corrupción muy fuerte, también vinculado a Fujimorismo, fue el del clientelismo, en donde el partido político iba y entregaba tuppers que contenían $3 o más plata, o le dan electrodomésticos a la gente solamente para que voten por ellos, y de esa manera los compran, por así decirlo. Pero esto ya ha ido cambiando poco a poco. Hay representaciones que no se refieren a la corrupción necesariamente, como por ejemplo el gobierno de España, que hubo un partido político que estuvo en contra de lo que decía Rajoy y que quería lanzar una ley universalista para la salud. O sea, no solamente aquí quiero reflejar que no se está reflejando en la empresa, sino se le está reflejando también, quiere ayudar a la ciudadanía y no a la empresa. Por último, lo que quiero concluir es que nosotros no podemos acabar con la corrupción si es que no participamos de la vida política. O sea, la participación de la vida política no es solo ir a votar y ya. Es más que eso, es participar activamente, quejarse, luchar por tus derechos y no dejar que el gobierno haga lo que quiere, sino hacer escuchar tu voz. Y por otro lado, lo que quiero representar es que algunos partidos políticos trabajan para las empresas y las empresas trabajan para ellos. Muchas gracias.